Hola chicos, estoy de nuevo por aquí, ya con este precioso canal que hemos creado de latín, de griego, de mitología, de todo. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y vengo ya con la segunda parte del tema de la épica latina, ¿vale? Así que vamos allá. Bien chicos, si recordáis el último vídeo que vimos, nos quedamos justo en esta diapositiva, ¿vale? En la que establecíamos esa división en tres bloques que concebían algunos autores. Bien, y dijimos que lo siguiente que íbamos a ver iba a ser algunas características de la Eneida que son muy importantes, así que adelante. Bien, si pasa, claro. ¿No? A ver. Ahora, bien. Al parecer, al principio, parece que Virgilio pensó primero en su digamos que la primera opción de él era escribir un poema épico, pero para alabar la hazaña que había realizado el emperador Augusto, aunque finalmente no sabemos por qué se decide a escribir algo, pues un tema muchísimo más grandioso, que es el tema principal de esta obra, el motivo por el que se crea, que es la exaltación de Roma en sus orígenes mitológicos. Como ya contamos en la anterior clase, vamos a llamarlo así, ¿vale? Estuvimos hablando que Eneas y Venus mantienen relaciones y luego de ahí parece ser que se crea ese origen mitológico de la ciudad de Roma. Por eso Virgilio lo que hace en su obra es exaltar Roma a través de sus orígenes mitológicos. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Bien, pues sin embargo, sin quererlo no, hábilmente, por así decirlo, el poeta consigue insertar en la Eneida una glorificación, una alabanza, un halago a Augusto a través de ciertos pasajes. Hay algunos pasajes que destacan a lo largo de toda la obra y en este caso yo he puesto aquí el de la bajada a los infiernos, que si pensáis un poquito, obviamente tiene que ver y está tomado de la Odisea y de la Ilíada también, con esa bajada a los infiernos de Odiseo. Bien, pues cuando Eneas, que es el protagonista, recuerdo, baja a los infiernos, allí empieza a pasar como una especie de procesión de todos los héroes importantes que ha generado el pueblo romano, y es ahí donde aprovecha Virgilio para alabar, ensalzar a la familia de Augusto, porque se aparecen allí los héroes gloriosos de su familia, ¿vale? Entonces esa es como una manera de que a través de la Eneida, de una manera muy sutil y muy hábil, el poeta glorifica la figura y la familia de Augusto. Bien, entonces por eso podríamos decir que ese es el modo en el que el autor identifica tanto una historia nacional como una historia de la dinastía imperial, ¿vale? Conjuga esas dos historias dentro de su obra, la nacional, que es la de Roma, y la de la dinastía imperial, para alabar, para glorificar a la figura del emperador Augusto. Bien, más características de la obra. Bien. Repito, muy importante, que es verdad que Virgilio sigue esas huellas de Homero, pero sí es verdad que hay que considerarlo como el artífice el autor que abre una nueva etapa en la épica, porque la Eneida se la conoce mundialmente y es una epopeya sabia. Quiere decir que en esta epopeya, en esta obra, se ve esos vastos conocimientos que tiene el autor y luego se ve cómo están perfectamente integrados, en plena armonía, en plena perfección, para, como último objetivo, glorificar y alabar a la ciudad de Roma. Deciros como dato curioso, por ejemplo, que Virgilio antes de morir aún no había terminado de pulir la obra en sí, y entonces pidió a uno de sus compañeros que por favor, si él moría y no iba a conseguir terminarla, que la quemaran. Fijaos hasta qué punto era perfeccionista Virgilio, ¿no? Después de tener esa obra tan vasta con 12 libros, le pide que él no está todavía contento y que la queme, que no quiere que se publique si no le va a dar tiempo de completarla. Obviamente Virgilio murió, pero su amigo no le hizo caso y hasta aquí. Bien,
pues repito, objetivo final de la obra, glorificación de Roma. Y luego deciros también que en ella inicia, repito, ese nuevo género dentro de la épica, porque fijaos, no es una obra solo de alabar al héroe, de que se vean las cualidades que tiene el héroe, sino que en esa obra también se mezclan dolores, pasiones, amores, y entonces digamos que Virgilio no se queda en la fachada del personaje, sino que entra en su mente, en su manera de pensar, en su espíritu. Entonces Eneas no se parece mucho a Aquiles en ese sentido. Eneas no es solo un hombre que ha sufrido, que es un guerrero, sino que se le representa como a un héroe religioso, que mira desde la piedad, ¿no? Que es humano, una persona humana que viene ya movido, conmovido por dentro por una tragedia que le ha pasado. Entonces es un héroe que muestra en ese sentido mucho más su psicología y que analiza sus sentimientos. En la imagen que tenéis aquí, en este caso, lo que se ve es ese momento que se narra en el libro 2, como ya dijimos, en el que Eneas, que es el muchacho que está sentado, va a comenzar a contarle a Dido, que es la reina que está tumbada, su aventura o sus peripecias, sus avatares, hasta llegar hasta donde está. Bien, más cositas. La obra, vuelvo a repetir lo mismo, es un perfecto equilibrio, es una obra muy virtuosa porque está totalmente, cada parte de la obra, su simetría, sus descripciones, sus digresiones, están todas en un perfecto equilibrio y en una perfecta armonía, lo que convierte a Virgilio, por eso lo convierte en uno de los autores más importantes del mundo romano y del mundo literario en general. Bien, respecto a su lengua y ese estilo, igual, todo ese equilibrio, toda esa armonía. En Virgilio no hay ninguna palabra que suene mal, no hay ninguna palabra que no concuerde un verso con la otra, está justo en la colocación exacta, usa las palabras con propiedad, no hay nada que sobre, digamos que todo está perfectamente ensamblado. Bien, por eso ya sabéis, por eso era tan perfeccionista, que tenía que estar todo perfecto. Y obviamente todos estos factores han conllevado a que él sea uno de los clásicos por antonomasia cuando hablamos de obras épicas, y por supuesto su fama. Ya tuvo fama mientras estuvo vivo y posterior, durante la Edad Media, digamos que tiene su pleno apogeo, y hasta nuestros días, donde su fama no ha decaído nunca, ¿vale? Bien, pues si no me equivoco, hasta aquí, déjame que compruebe, vamos a ver. Exacto, hasta aquí Virgilio, hasta aquí Virgilio. Bien, pues ahora entramos ya con el otro autor que nos queda de este tema, que es Lucano. Y fijaos, a Lucano le he puesto arriba como entradilla el poeta retórico, porque va a ser un poeta que va a cambiar muchísimas normas que ya estaban establecidas, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, pero vamos primero a ver un poquito datos biográficos, ¿no? Bien, pues que sepáis que Lucano es el sobrino de Séneca, fijaos, y como recordáis que hablamos de Séneca en el tema de la comedia como el único casi de los autores que teníamos algunas tragedias. Bien, pues Séneca dijimos que era cordobés, por lo tanto su sobrino, que es Lucano, también es cordobés, nace más o menos en el año 65 después de Cristo, y aunque sea cordobés, nació en Córdoba, pero sí es verdad que muy chico ya se lo llevaron casi recién nacido a Roma. Bien, pues podemos decir de Lucano que fue un joven muy creativo, muy ingenioso, le llamaba la atención muchísimas cosas, muy observador, quería saberlo todo, y sabemos también que mantenía en principio una relación de bastante amistad con Nerón, que fue uno de los emperadores más importantes. Bien, pues luego parece ser que esa relación con Nerón fue cosechando envidia por parte del emperador por el éxito que estaban teniendo sus poemas y su obra en esa época, y tanto sería así que finalmente al propio Lucano se le acusa de formar parte de la conjuración de Pisón. La conjuración de Pisón fue una conjuración, como su nombre indica, en la que algunas personas se aliaron para acabar con el emperador Nerón, y Nerón parece ser que también le atribuye a Lucano que él formase parte de esa conjuración para acabar contra él. Pues, ¿qué pasó? Pues que esto provoca
que condenen a muerte al joven en el año 65. Fijaos que ni siquiera había cumplido 26 años. Entonces es un autor que desgraciadamente muere muy joven, pero del que afortunadamente sí que tenemos su obra más importante. Bien, pues vamos a ver cuál es. La Farsalia. La Farsalia es la obra más importante de Lucano y es un poema muy importante también para el mundo literario por la serie de cosas que cambia este poema épico. Bien, deciros que consta de 10 libros y que el último está incompleto debido a la muerte tan prematura de este autor. Bien, ¿y qué hace Lucano? ¿Qué se cuenta aquí en la Farsalia? Pues lo que se cuenta es cronológicamente, ahí tenéis el primero de los cambios. Recordar que en la Eneida no hay una línea cronológica, pero Lucano sigue cronológicamente, medidamente, por completo todos los sucesos que van a ocurrir en la Guerra Civil de Roma. Como ya sabéis, en la Guerra Civil se enfrentan César y Pompeyo, y Lucano lo que hace es narrarnos esas batallas que se desarrollan, esas disputas que tienen los dos generales. Bien, pues entonces uno de los episodios más importantes, como ya he mencionado un poquito, es cuando César cruza ese Rubicón, ¿vale? Y Pompeyo se ve obligado a huir de Roma porque está perseguido por César. Se narran varias batallas, varias decisiones que toman ambos, y al final el libro más importante es el libro en el que se cuenta la batalla de Farsalia, tan importante que al final la obra se llama así por esa batalla, por la batalla de Farsalia. Porque ¿qué pasa en esa batalla? Pues en esa batalla se produce la huida de Pompeyo a Egipto, y como ya sabéis, cuando Pompeyo llega lo asesina una serie de generales de Ptolomeo y le presentan la cabeza a César. Y la obra termina pues así, cuando César se da cuenta de que Pompeyo ha muerto y entrega a Cleopatra, que ya sabéis los amores que tenían César y Cleopatra, pues le entrega a Cleopatra el trono de Egipto. Quiero decir, a ver, para situarnos, Egipto es una provincia romana, ¿vale? Y entonces César le concede a Cleopatra que sea la gobernanta de esa provincia, ¿vale? Bien, ahí tenéis también en la imagen pues una representación de esa batalla, de la batalla de Farsalia. Bien, características de Lucano. ¿Por qué Lucano es importante y por qué cambia alguna serie de normas que ya estaban establecidas? Bien, fijaos, es que Lucano es tan importante porque no tiene nada que ver con esa tradición ya que había marcado Homero en un primer momento y luego Virgilio. Quiero decir, él no elige un tema mitológico, él lo que elige es un tema histórico. Entonces rompe, y esto es muy importante, quedaros con este dato, Lucano rompe totalmente con cualquier intervención divina o mítica. Quiere decir que en la obra de Lucano no va a aparecer ninguna especie de imploración a los dioses, ninguna especie de epíteto a los dioses. En la obra de Lucano no aparecen, porque a Lucano no le interesa eso, no le interesa el tema mitológico, lo que le interesa es el tema histórico, ¿vale? Entonces, aparte de eso que es muy importante, también deciros que tenemos 3 características que hay que resaltar de su obra y que son muy importantes que lo aprendáis y que pueden resumirse de la siguiente manera. Bien, primero tenemos la ausencia de héroe, la eliminación del aparato divino y el racionalismo. Muy importante, por favor, chicos, estas 3 características. Bien, ausencia de héroe, como su nombre indica, en la obra de Lucano es verdad que hay 3 personajes que pueden tener esa concepción de héroe, como pueden ser César, Pompeyo y Catón, pero ninguno es el protagonista, ninguno es un héroe por excelencia, no es un héroe que va acabando con la... No hay ningún héroe. Es verdad que ellos 3 pueden formar la figura del héroe, pero no llega a ser así. Bien. Luego, muy importante, que ya le hemos dicho en lo anterior, elimina todo lo que tiene que ver con el mundo divino o con el mundo mitológico. Quiere decir, destierra completamente a los dioses de su poema y pone, y es muy importante en ese sentido de que es uno de los primeros autores que dice que el hombre es el total y el absoluto responsable de las acciones que comete, tanto buenas como malas. Y en ese sentido supone una innovación en la poesía. Bien, y por último, el racionalismo. Como Lucano ha eliminado a los dioses, él todo el rato, todos los hechos que suceden, los fenómenos, lo explica
pues de una manera racional y científica, ¿vale? Todo lo que ha pasado ha sido culpa de los hombres, no culpa de los dioses. Bien, a diferencia, repito, de lo que ocurría en la Eneida, en la Odisea, en la Ilíada, que todo lo que pasa tenía que ver con la intervención de esos dioses. Y con Lucano no, con Lucano todo lo que pasa es algo razonable y científicamente demostrable. Entonces, en ese sentido, repito, es muy importante estas tres características: ausencia de héroe, eliminación de aparato divino y racionalismo llevado por esa eliminación del aparato divino. Bien. Bien, y ya diciendo, ya la última ya terminamos con Lucano y con el tema entero. Bien, hay que añadir también, repito, que ya le he mencionado antes, pero vuelvo a hacer hincapié porque es muy importante que Lucano narra los hechos de manera totalmente cronológica, por lo que obviamente esto trajo consecuencias de que se le acusara de no ser un poema, sino de que simplemente pues estaba haciendo historiografía, estaba narrando un relato histórico y por lo tanto no era un poema lo que él había escrito, ¿vale? Bien, también deciros que, como hemos dicho, y por eso le poníamos a Lucano ese titulillo del poeta retórico, que en la Farsalia hay un tinte muy fuerte de retórica, pero claro, tenemos que tener en cuenta que Lucano murió muy joven y no le dio tiempo a pulir su obra, a madurar su obra, a mejorarla, ¿vale? Entonces, es verdad que de ahí eso provoca que muchas veces se vea en la obra pues una inclinación a argumentos patéticos, a exagerar las cosas, a poner escenas demasiado macabras o trágicas, ¿vale? Pero es verdad que no podemos dudar en absoluto del valor literario y poético que tiene la Farsalia hoy en día también, y su autor Lucano, ¿vale? Bien, chicos, hasta aquí el tema de la épica latina. En este caso ya lo hemos terminado, se cierra, y por lo tanto supongo que en nada, porque no sé qué día va a salir esto, supongo que en nada, en cuanto lo publique, ¿vale? Os envío al correo, como siempre, el tema desarrollado y el power que habéis visto aquí, ¿vale? Y que nada, que por supuesto este tema ya entraría como parte del tercer trimestre, repito, y con su correspondiente esquemita que habría que entregar luego, ¿vale? Que nada, que os cuidéis muchísimo, repito de nuevo, que no salgáis de casa, que organicéis muy bien y aprovechéis para estudiar y sacar el máximo partido de esta cuarentena, y que nos vemos muy pronto, estoy segura, ¿vale? Un besito, ¡mua! Y nos vemos.